Hola amigos, nuevamente con ustedes, Niurka Meneses, y esta vez estoy súper feliz porque después de una semana ausente, nuevamente estoy con mis amigas desde Colombia, ay, olvidé el nombre, Estela, los Estela. Estela, desde España, Sarfisek, y desde California, Claudia. Hoy vamos a estar hablando sobre el manejo de las malas experiencias, cómo cada una de nosotros pues hace para poder enfrentar las malas experiencias, cuáles son las experiencias, valga la redundancia, que nosotros tenemos con respecto a esto y algunos tips que te pueden servir igual a ti que nos estás viendo sobre este tema. Entonces, para comenzar, le paso la palabra a Estela en Colombia. Bueno, muchas gracias. Encantada de estar aquí nuevamente reunida con ustedes. Y bueno, el tema de hoy es muy importante porque pues sabemos que de una manera u otra y en algún momento de nuestras vidas siempre vamos a tener momentos difíciles, malas experiencias. Puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, en la calle, en muchas situaciones de la vida se nos puede presentar. Entonces, lo que pienso es que debemos estar preparados para eso, saber que eso va a pasar y no tomarnos lo personal. O sea, no hacer como que las cosas son un drama para nosotros o como que somos la víctima de todo, sino que es una situación nada más que se presenta y que muchas veces esto va a pasar y se va a quedar en el olvido. Entonces, para mí lo más importante es tener cuidado con las palabras que decimos, porque muchas veces hablamos a la ligera y las palabras son como una flecha que enviamos y que no puede echar atrás. Entonces, a veces la situación difícil no era tan difícil y cuando hablamos o decimos cosas porque estamos heridos o estamos enojados o bueno, algo que nos está pasando en ese momento, entonces decimos cosas que empeoran la situación y ahí sí de verdad se pone una situación difícil y una experiencia bien negativa. Entonces, para mí lo que más me ha servido es tratar de cuidar las palabras que digo, guardar silencio, pensar un poco y mirar la situación completa, pues para poder analizar lo que está pasando y decidir qué es lo que voy a hacer. Guardar silencio me parece fundamental y respirar profundo, porque cuando uno oxigena el cerebro, pues puede pensar mejor y evitar decir cosas que no debe en el momento que no debe, porque hay una frase que me encanta y dice que soy dueño de lo que callo, pero soy esclavo de las palabras que digo. Porque cuando ya las palabras salen de mi boca, es muy complicado volver atrás eso que dije. Entonces, cuidar las palabras, porque cuando tengo una experiencia negativa, no tengo que volverla yo más negativa de lo que estaba primero. La palabra dice también en la Biblia, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas convienen a Dios, a bien, perdón. Entonces, si yo sé que siempre de una mala experiencia voy a sacar una buena experiencia para la vida, voy a aprender algo, pues entonces también voy a tomarlo con una actitud un poco diferente. Entonces, tener en cuenta eso, las palabras que digo, que no hable a la ligera. Otra cosa importante es que pues igual las malas experiencias a veces afectan emocionalmente nuestras vidas y pues es importante tener como una red de apoyo, una red de amigos, de amistades que me acompañen, que me fortalezcan, con las que yo pueda hablar, no guardarme las cosas para mí solo, no quedarme encerrado en mí mismo porque eso también me va de pronto a deprimir y me va a poner mal. Entonces nosotros con nuestros amigos, nuestra familia, tenemos a nuestro alrededor como lo que dicen una red de apoyo que nos puede sostener en casos de dificultad y en casos de mucha tristeza. Pues bueno, eso es lo que yo hago, eso es lo que he aprendido de pronto en este tiempo y pues quisiera seguir escuchándolas. A ver, escuchemos a Claudia que también está aquí acompañándonos hoy. Hola Claudia. Hola Estela, muchas gracias. Gracias Nuri, gracias Arfisek. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, sí, me encantó lo que dijo Stella, sobre todo de tener una red de amigos. Yo les voy a contar un poquito de mi historia, de las cosas que he vivido y lo que yo he hecho. Lo relaciono ahora, desde que era chica, lo relaciono a lo que estoy viviendo ahorita, porque desde que yo empecé a hacer mi emprendimiento, me ha llovido y me ha tronado por todos lados. Pero me acuerdo yo cuando era niña, toda mi vida en la escuela siempre viví bullying
y yo me acuerdo, yo me encerraba en mis libros y yo decía, yo tengo que hacer mejor y me ponía a estudiar y yo me encerraba. Mi mamá no me entendía, yo me la pasaba metida en los libros, estudiando, y siempre de que yo era buena en algo y que yo iba a trabajar en eso. Entonces siempre fui de las 3 primeras desde Dios en México. Todavía acá en los Estados Unidos me gané una beca, pero siempre fui de las 3 primeras en mi escuela, y pues es como que tienes que tomar 2 caminos. Yo me pude haber hecho la víctima y creerme todo, pero gracias a Dios tuve tanto amor de mis padres que tomé la decisión correcta, ¿no? De seguirme preparando, seguir estudiando, a pesar de todo el bombardeo que tenía, y es lo que me está pasando ahora, que pues no porque sean malas las personas, no, pero tal vez por ignorancia no saben, me siguen diciendo, me siguen echando, y es una circunstancia que no es que creo, y gracias a Dios, como dijo Estela, me encontré con este grupo que pues me ha ayudado un montón, yo me veo de aquí a un año. Una cosa que les digo es que cuando se encuentra una mala situación, pónganse a pensar, miren a las personas que les están diciendo, ok, si agarro este camino, me voy a ver como esta persona. Pero si tú estás mirando a una persona que tú admiras y que está donde tú quieres llegar, entonces dices, ok, voy a seguir los pasos de la persona que está donde yo quiero ir, o me voy a dejar llevar por este otro camino. Entonces sigue lo que tú quieres lograr, a pesar de todo lo que te digan, porque lo que nosotras estamos queriendo hacer es para mejorarnos nosotras, nuestra familia, pero también a muchas personas, que es lo que yo creo que para lo que fuimos creados, ayudarnos unos a otros. Y pues yo estoy feliz, ¿verdad? Acá con mi agachada, mi sombrero, yo sigo trabajando y echándole ganas. Y bueno, otra situación que me pasó, que es diferente, bien fuerte. Mi papá tuvo un accidente, yo estaba ya acá en los Estados Unidos y él perdió, ¿verdad? Estuvo inconsciente mucho tiempo, y también yo tenía como 20 años, estaba joven, pero ahí me quedé como que a la cabeza de mi familia, aunque estaba lejos, y cuando regresé, yo me fui a México por el accidente, ¿verdad? Que tuvo muy fuerte, ya mi papá no es el mismo, no, lo tengo ahí, pero no es él, porque no, se golpeó muy fuerte su cabeza. Pero yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo regresé acá, la estaba pasando muy duro, y en mi trabajo ya una de las chicas me ofreció lo que se conoce como una tacha, y me dijo, mira, esto te va a hacer sentir muy bien, que no sé qué, te va a ayudar, te vas a sentir feliz. Y yo dije, bueno, pues ¿qué hago? ¿No? Está fuerte el dolor que siento, pero yo me ponía a pensar en mi cabeza, pero las personas que están haciendo eso, al pasar de los años, mira dónde van a terminar. Yo no quiero seguir así. Entonces, gracias a Dios, que es como te digo, lo usé otra vez, me puse en mi cabeza cómo me quiero ver de aquí a 2 o 5 años, y gracias a Dios que no acepté. Le dije no, gracias, y otra vez me metí en mi trabajo, y trabajaba para sacarme un poquito el dolor que traía adentro. Así que yo les aconsejo que busquen una manera positiva de sacar todo lo malo que están sintiendo, y usar esa energía en lugar de ese lado negativo, pues usarla de una manera que a lo mejor mucha gente no lo va a entender, pero que te está haciendo bien a ti. Yo, gracias a Dios, he crecido tanto desde que estoy en este grupo, y estoy feliz de haberlas conocido a ustedes. Y bueno, pues ese es mi aporte, chicas. Y ahora le paso la palabra a mi amiga Sarfisek. Adelante, Sarfisek. Hola, gracias Claudia, gracias a vosotras dos también. Y bueno, buenas tardes y buenos días, dependiendo de qué lugar del mundo estén las personas que nos estén escuchando. Entonces yo creo que las experiencias es algo que forman parte de la vida. La vida es una experiencia en sí, y que cada minuto y cada momento de nuestra vida vivimos experiencias, que son esas experiencias de las que tenemos que aprender y de las que vamos aprendiendo desde el momento en que prácticamente nacemos. Está muy bien lo que ha dicho Estela, y es que cuando estamos viviendo esas experiencias que quizás no nos resultan
buenas, que podemos denominar como malas, aunque yo creo que las experiencias al final no son ni buenas ni malas, sino que simplemente una experiencia incluso mala te puede aportar algo bueno cuando has salido de todo el proceso de esa experiencia. Entonces, pero yo creo que cuando tienes una experiencia mala, bueno, tú tienes que un poco fijarte a ver por qué esa experiencia está en tu vida, cómo se ha dado esa experiencia. Y ahí, antes de que se me olvide que se me ha, esto, o sea, es muy importante lo que decía Estela, de que cuando vives una experiencia tengas muy en cuenta las palabras que dices, ¿sí? Porque la palabra es el verbo y muchas veces con estas mismas palabras incluso estás empeorando la experiencia. Ya no solo estás empeorando la experiencia, sino estás empeorando la experiencia y las consecuencias que te puede traer la experiencia. Entonces, he querido hacer una nota porque es muy importante, porque todo lo que manifestamos por la boca es una manifestación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ya no solo en esto, sino en todo, en toda nuestra vida con las palabras. Entonces, yo creo que cuando tienes esa experiencia que llamamos de alguna forma negativa para nosotros, lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta es por qué ha sucedido esa experiencia. ¿Qué pasos he dado yo antes para que esa experiencia se produzca en mi vida? Y por otro lado, en esa experiencia, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué puedo aprender de la experiencia? En lugar de quedarnos en esa parte negativa de la experiencia, salir un poco adelante y ver qué puedo aprender yo de esto, qué me aporta a mi vida, qué me aporta a mi cambio como persona. Eso para mí, cuando llegas a ese punto y llegas a descubrirlo, ya deja de ser una experiencia negativa para pasar a ser una experiencia positiva. Yo os puedo contar un poquito así corto. Para mí una de las experiencias más fuertes de mi vida fue ese momento en el que ya hemos hablado, que para mí fue un antes y un después, ese momento en el que yo dejé de trabajar en el hospital para pasar a trabajar en lo que realmente me gustaba. Durante el tiempo que yo estuve en el hospital, en los últimos años, yo no me sentía nada bien ahí y para mí todo el mundo se tenía la culpa de que yo no me sintiese bien porque el sistema no estaba como yo quería, no estaba como a mí me parecía que tenía que estar, nadie me hacía caso porque todo el mundo decía que yo pues que era una visionaria y que las cosas nunca iban a poder ser como yo decía. Entonces, a mí eso para mí fue una de mis malas experiencias en mi vida porque yo estaba tan segura de que las cosas se podían cambiar que o sea, me sentía frustrada, me sentía triste y en momentos determinados con rabia, con ira y con cólera porque no podía entender por qué los demás no podían ver las cosas como yo las podía ver. Yo en aquel momento era joven, entonces me faltaba experiencia de vida y lógicamente todo el mundo se tenía la culpa de las cosas que a mí me sucedían. Yo no me tenía la culpa porque yo sabía muy bien lo que quería y hasta que me di cuenta de que las cosas no son así, de que realmente uno tiene que, de acuerdo, o sea, no me gusta decir luchar, pero sí hacia donde tú crees que tienes que ir, hacia tu realidad, sin escuchar a los demás si realmente no están metidos en esa realidad tuya, porque todos podemos formar nuestra realidad en la que queramos. Y entonces, cuando ves esa situación, yo esto lo pude ver prácticamente al recién salir de ese trabajo del hospital, al tomar la decisión, es cuando yo pude ver poco a poco, conforme realmente la que realmente tenía ahí las llaves en la mano para no sentirse mal, era yo, nadie más. O sea, porque si no estaba dando el poder a los de fuera, estaba dando el poder a todas las personas que habían conmigo y que no estaban de acuerdo conmigo. Pero también tenía que utilizar el respeto, de respetar que esas personas no opinasen lo mismo que yo, porque cada uno en la vida tiene sus propias experiencias y desde esas experiencias funciona en la vida. Entonces, para mí es el momento en el que realmente una experiencia se convierte en una experiencia positiva, cuando tú haces ese aprendizaje de tu vida en esa mala experiencia. Todo esto yo lo he pasado a mi consulta con mis pacientes y a todos les funciona súper bien. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan en la misma situación que yo estaba en aquel momento, en esa situación de todo el mundo se tiene la culpa, nadie me entiende, qué mal lo estoy pasando. Yo, como siempre, si digo, manifestaba físicamente en mi cuerpo, como todos, ¿no? Cuando estamos en esa situación de estrés, de tristeza, de impotencia, llega un momento en que el cuerpo también se manifiesta. Entonces, muchas veces vienen las personas a mi consulta así y, bueno, automáticamente las puedo reconocer porque yo he pasado por esa misma situación y he sido consciente de ella. Entonces,
yo creo que lo más importante que tenemos que hacer y lo que más nos ayuda a salir de la experiencia es ser consciente de qué estamos viviendo en ese momento. Y para mí hay 4 pasos muy importantes que me los he apuntado aquí, que son los que yo les doy a mis pacientes para que no se me olvide ninguno. Y una es permitir en un principio, en la primera parte, en la primera fase de este momento, de vivir esa mala experiencia, es permitir que surjan las emociones. Hay que permitir que surja la rabia, la ira, el cólera, la tristeza, la pena, la impotencia, cualquier emoción que se pueda mover en ese momento hay que dejarlo surgir, hay que hablar de ella, hay que manifestarlo. Como decía Estela y como decía Claudia, buscar personas de apoyo que te puedan apoyar en ese momento, pero no vivirlo solo. Bueno, hay personas que les gusta vivirlo solo, bueno, pues que a ellas les gusta vivirlo solo, pero sobre todo no quedarse encerrados ahí, sino yo, por ejemplo, siempre aconsejo que se dé un tiempo de estancia en ese espacio de vivir las emociones, un tiempo, una semana, 15 días, un mes, pero no mucho más, porque una experiencia mala, cuando sales de esa experiencia, cuando la estás viviendo, necesita un duelo como cuando se te muere una persona de tu familia. Necesita un espacio de tiempo para manifestarse, para vivirlo y para sentirlo. Y a partir de ese momento es cuando ya puedes de alguna forma pasar a la segunda parte, cuando tú ya has vivido eso, cuando has tenido tu apoyo, bien sea a familia, amigos, un grupo, como decía Claudia, que también hay este grupo, ¿no? Y también buscar un terapeuta si es necesario, no pasa nada, porque es que a veces parece que las personas no quieren un terapeuta porque parece que son menos cuando tienen que ir a alguien que les haga un apoyo a nivel profesional. Al contrario, cuando vas con un buen terapeuta, ese terapeuta te va a cortar el camino y te va a ayudar a que realmente puedas salir de ahí mucho más rápido y de una forma muy consciente, sabiendo qué es lo que tienes que aprender. Entonces, el segundo paso, cuando ya has vivido todas esas emociones y las has observado, sería cuando tú ya te sientes o sea, cuando tú ya empiezas a sentir qué has cambiado en tu vida, qué ha cambiado en ese momento que has salido de ese proceso, de esa mala experiencia, porque seguro que algo ha cambiado, siempre ha cambiado algo. Has cambiado personas, has cambiado lugares, has cambiado situaciones, has cambiado actitudes. Este sería un paso muy importante para poder pasar de esa mala experiencia a vivirla como una buena experiencia. El tercer paso sería analizar en qué te ha ayudado esa experiencia. ¿En ser más fuerte? ¿Has conectado más con tu familia, por ejemplo? Si alguien de tu familia se ha puesto a ayudarte más en ese momento. Pueden pasar infinidad de cosas. Has cambiado de lugar de vivir y eso te ha aportado otra forma de vivir. Has cambiado de lugar de trabajo y eso te aporta. Sacas tu creatividad. Cada uno de nosotros vamos a poder observar algo que ha cambiado en nuestra vida y que nos va a apoyar a analizar esa parte. Y como la cuarta parte sería ser consciente de ese aprendizaje, y en ese momento, en ese punto, ya tienes que empezar a pensar qué es lo que yo quiero cambiar y qué estoy dispuesta a cambiar para que esa experiencia no vuelva a repetirse. ¿Vale? Entonces yo creo que más o menos esos son 4 puntos imprescindibles que cada uno de nosotros tenemos que ver en esas malas experiencias. Claro, siempre y cuando sea una mala experiencia de tu vivir, de tu forma de vivir, que tú tienes que aprender. Están las malas experiencias, pues como decía antes, la muerte de un ser querido, el traspaso que hace un ser querido de la vida a la muerte, al otro lado. Entonces ahí ya hay también otras técnicas que se pueden utilizar y que eso, lógicamente, hay que pasar también ese duelo. Y también es una experiencia que no es agradable, es una experiencia que dependiendo en qué circunstancias se dé y quién sea la persona, pues vas a vivirlo de una forma o de otra. Y lógicamente nadie puede decir, por muy acostumbrado que esté a que la muerte es lo mismo que la vida y todas esas cosas que decimos, ¿no? Y que solamente es una transición, pero nadie que un ser querido realmente, yo tengo personas en la consulta, ¿no? Y nadie que un ser querido se le vaya, y dependiendo a qué edad es todavía menos, o sea, puede vivir eso como una experiencia, no puede sacarlo. Entonces estamos hablando de otras clases de experiencias, otras experiencias diferentes. Todo va a depender de qué experiencia vivamos. Y bueno, para mí yo creo que ya este es mi aporte. Yo eso es lo que aprendí en mi experiencia personal, es lo que yo aprendí, a ver que realmente cuando estás pasando una mala experiencia, tú eres la protagonista. Los protagonistas no son los demás. Tú eres el protagonista de esta mala experiencia. Y no vale la pena quedarse en el sufrimiento y en la pena. Hay que seguir hacia adelante y ver qué es lo que puedo cambiar para que eso ya no vuelva a suceder. Porque si no, en la vida nos lo vuelve a presentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque no hemos aprendido. Mientras que no lo aprendamos,
se nos irá dando la misma experiencia en diferentes apartados de nuestra vida, nuestra familia, nuestra pareja, nuestro trabajo, en diferentes lugares, en nuestra salud. Y yo creo que vale la pena seguir adelante y verlo, ver todo esto, ver el aprendizaje de esa mala experiencia. Bien, y bueno, pues pasar la palabra a Niurka. Gracias. Bueno, gracias a Safisé, a Claudia y a Estela, ya me acordé. Y bueno, yo quiero solamente aportar un poquito más, porque ustedes yo creo que lo han dicho prácticamente todo, y es sobre mi experiencia. ¿Qué hago yo para manejar las malas experiencias? Yo creo que eso lo aprendí desde que estaba yo en la secundaria, cuando era un adolescente, gracias a mi familia, especialmente a mi abuelito. Y lo que siempre era, yo me preguntaba, si yo me preocupo con este problema, ¿voy a resolver algo? Y generalmente la respuesta es no. Y entonces después me hacía otra pregunta, ¿y si no me preocupo, voy a resolver algo? Igualmente la respuesta era no. Entonces mejor no me preocupo, porque al final voy a estar más descansada, voy a estar relajada y es posible encontrar una solución. Entonces a partir de ese tipo, es decir, darle la vuelta, es no saltar la piedra, sino darle la vuelta, empiezas a tener otra actitud e increíblemente, como cambias la forma de ver el problema, empiezas a encontrar soluciones y aparecen soluciones donde menos te las imaginabas, porque cuando uno se enfoca en el problema, que se llama así, estás metido ahí, tienes que salir, pero no te das cuenta que estás tan enfocado, tan mal enfocado en eso, obstinado, que no encuentras una solución porque estás ciego, te enloquece el problema y se hace más grande y más grande y más grande. Entonces, eso es generalmente lo que hago. Y otra cosa que me ha dado un muy buen resultado, que eso lo aprendí ya un poquito después, es mirar atrás cuando tengo una situación, cualquiera que sea, miro atrás y busco situaciones o parecidas, aunque no sean parecidas, pero también cómo yo las he solucionado. Y entonces a partir de ahí me he dado cuenta que todas las soluciones, por difíciles que han sido solucionadas. Y de la forma que menos me esperé, casi siempre. Entonces, a partir de ahí eso me ha dado la pauta de no preocuparme, de esperar la solución, porque la solución viene en camino. Y entonces viene lo que dice Sarfisset, pues entonces tengo que estar tranquilo, tengo que estar, buscar la ayuda de algún amigo, lo que decía también Claudia y a Estela, sobre contar con otras personas, porque eso al mismo tiempo te mantiene relajado, porque siempre es bueno también soltar lo que tienes, hablarlo, pero ya diferente, incluso cuando lo hablas de forma diferente. Otra cosa importante que considero y que siempre he tenido en cuenta es lo que decía Sarfisset sobre las palabras. Bueno, y también lo decía Estela, porque como decía Sarfisset, son declaraciones, afirmaciones que hacemos. Y cada una de esas declaraciones es como un decreto que estamos haciendo, un decreto que se va a cumplir. Entonces, si estamos más recalcando más en la situación que no queremos, más estamos atrayendo esa situación, o más cosas estamos atrayendo para que esa situación se mantenga, incluso se empeore, en lugar de que sea mejor. Y bueno, puedo contarle miles de experiencias, pero creo que experiencias no valen la pena, sino que cada quien valore y como yo digo, mire atrás en su vida todas las malas experiencias que han vivido. Yo creo que vale la pena hasta escribirlas incluso, cómo han salido de esa mala experiencia, cómo han salido, como decía Claudia, cómo ella tenía una forma, bueno, se encerraba en es decir, se enfocaba en otra cosa en vez de enfocarse en el problema. Al final es lo que hacía Claudia. Y eso al final, si uno se pone a mirar atrás, en las soluciones que uno busca, al final uno se da cuenta y aprende que si eso no hubiera pasado, entonces no estarías donde estás ahora, o no hubiera pasado algo que después era mucho mejor y que entonces esta situación te preparó para ese momento, y que si no hubiera pasado eso no tendrías lo otro. Entonces casi siempre esto sucede así. Como dice Sarfisset, claro, hay diferentes tipos de experiencias, y cuando es una experiencia que se trata de un familiar X, una pérdida, pues ya esto son otros problemas, otra forma de enfrentar también el problema, pero básicamente a este tipo de experiencias que sí nosotros podemos controlar, que dependen de nosotros, creo que es importante pues aplicar siempre estos pequeños consejos que le hemos dado aquí, porque esto es lo que te va a llevar a
a salir adelante mucho más rápido. Y otra cosa que me gustaría decirte es que es como una máxima, o por decir algo que yo siempre aplico en mi vida, es una frase que dijo Confucio, aunque está confuso quién lo dijo, pero bueno, que dice, que dice que no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti mismo. Si aplicamos siempre esa máxima, yo estoy segura que muchos de los problemas que tenemos se van a eliminar, porque casi siempre nosotros mismos provocamos nuestros propios problemas, justamente por eso. Porque sin darnos cuenta, le hacemos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, y claro, por la ley de acción y reacción, lo que haces se te regresa. Y por supuesto, si haces algo mal, pues ese algo mal se te va a regresar multiplicado, que es lo peor. Entonces, porque las personas, me da gracia, porque desde niña que oigo eso, que lo que haces se te regresará multiplicado, la gente lo aplicaba para las cosas buenas. Y después que he ido creciendo, me he dado cuenta que es para todo, es una ley universal que es para todo, la ley de acción y reacción. Y por eso es que hay que tenerla en cuenta también. Entonces, bueno, chicas, vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy feliz de compartir con ustedes hoy este tema tan importante. Y vamos a ir diciéndole a las personas que nos están viendo y que nos van a ver posteriormente dónde nos pueden encontrar. Estela. Muy bien. Nosotros, pues lo que hemos comentado hoy para mí ha sido bastante importante. Gracias por los consejos que también yo recibo, y pues recordarles que cuidemos mucho nuestras palabras, lo que decimos. A mí me pueden encontrar en Skype, Luz Estela Salazar Betancourt, o en el blog alcanzandoelexito.com. Muchas gracias. Continuamos entonces con Claudia. Gracias, Estela, y gracias a todas. Y pues no me queda nada más decirles que cuando estén en una mala situación, usen esa mala situación y, como dijo Sarfisek, denle la vuelta y encuentren algo de lo que puedan aprender para que puedan seguir creciendo como personas. Y eso me encantó porque aprendí. Ven como les digo que cuando uno se junta con la gente que quiere llegar a donde uno quiere, aprende un montón. Lo que aprendí de todas me encantó hoy. Y bueno, me pueden encontrar en claudiarribas.net y mi Skype, claudiarribasy. Hasta la próxima. Bueno, pues creo que me toca a mí. Bueno, yo como último consejo es también como una ley universal, ¿no? Como decía Niurka, y es que las situaciones nunca se pueden resolver en el mismo nivel de vibración en la que se ha creado, con lo cual siempre busquemos solucionarlo un poquito más alto, pongámonos un poquito más positivos a la hora de resolver algo de tipo negativo, como decíamos, ¿no? Y bueno, para mí este ya es el consejo último. Entonces, a mí me podéis encontrar en sarfisekromero.com, en Facebook, Sarfisek Romero, tanto en la página fanpage como en mi página personal, y por mail, o sea, sarfisek@gmail.com. Niurka, te paso la palabra y hasta la próxima. Gracias. Pues nada, yo solamente, pues mi última frase, que es de Einstein, Albert Einstein, y es que él definió la locura como querer tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y creo que esa frase se aplica muchísimo a esto. Entonces a mí me pueden encontrar en Skype, News0266, y en mi blog, newrymen.com. Y nos vemos en el próximo Hangout, el próximo lunes, a la misma hora. Y hasta luego. Bye, bye.